Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de inglés médico. En esta presentación vamos a ver los referentes textuales. Bueno, el tema referencia textual es uno de los recursos que utiliza el lector para construir el sentido del texto. Son elementos que se utilizan para hacer referencia a sujetos mencionados anteriormente. Estos pueden ser pronombres personales, adjetivos posesivos, pronombres objetivos, pronombres relativos. Bueno, primero vamos a ver unos ejemplos de oraciones donde hay referentes textuales y al final van a tener un listado de estos pronombres, adjetivos posesivos, ¿sí? Y demás. Bueno, el primer ejemplo dice, la saliva humecta y lubrica las partículas alimenticias antes de la deglución. Eso o esa también contiene la enzima amilasa, la cual parcialmente digiere los polisacáridos. En este texto, porque hay dos oraciones, tenemos en la primera parte, en la primera oración, un sujeto, que es la saliva, ¿sí? El sujeto es de quién está hablando, y luego tenemos los dos verbos, que hace la saliva, humecta y lubrica. Bien, y en la segunda oración tenemos el pronombre it, que significa eso o esa. Es decir, para no repetir nuevamente el sujeto saliva, se está reemplazando con el pronombre personal it. ¿Sí? Entonces, el sujeto de la primera oración es el mismo que de la segunda oración. Y para no repetirlo, se utiliza el pronombre it, que hace referencia al sujeto saliva. ¿Sí? Bueno, esto puede estar en diferentes oraciones o también puede estar dentro de la misma oración un pronombre que se refiere a un sujeto mencionado anteriormente, ¿sí? No necesariamente a los pronombres personales, a los pronombres los encontramos en distintas oraciones. Acá tenemos otro ejemplo que dice: el tracto gastrointestinal comienza en la boca y la digestión comienza allí, con la masticación, la cual descompone grandes piezas de alimento en partículas más pequeñas que pueden ser deglutidas. Acá tenemos dos referentes. El primero es este referente, el there, que significa allí. Y el segundo referente es el which. El which tiene varios significados. El cual, la cual, los cuales, las cuales. Pero nosotros tenemos que entender el resto de la oración para ver a qué o a quién hace referencia. Este primer referente, el there, que significa allí, dice, el tracto gastrointestinal comienza en la boca y la digestión comienza allí. Ese allí, ¿a qué se refiere? ¿A dónde? ¿Sí? Entonces tengo que entender la parte anterior, lo que se menciona anteriormente, para saber a qué hace referencia este elemento. Se refiere a la boca, comienza allí. ¿Dónde? En la boca, con la masticación. El cual, la cual, ¿sí? ¿Quién descompone grandes piezas de alimento? ¿Quién? ¿A qué se refiere? Se refiere a la masticación, a chewing. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos pronombres también están reemplazando a alguien o a algo que se mencionó anteriormente. Y para evitar la repetición se utilizan estos elementos textuales de referencia. ¿Sí? Fíjense acá
que tenemos el verbo chewing, comienza con chewing, con la masticación. Recuerden estas terminaciones con ing. Chew significa masticar, pero acá está funcionando como sustantivo, comienza con la masticación. ¿Sí? Esta palabra la pueden agregar al glosario, chew, que significa masticar, y swallow es deglutir. ¿Sí? Acá recuerden que generalmente la terminación ed es la terminación ad oído. ¿Sí? Que dice que descompone grandes especies de alimento en partículas más pequeñas que pueden ser deglutidas. ¿Sí? Recuerden la terminación ad oído, generalmente. Y acá tenemos este verbo, esta frase verbal, break up, que significa descomponer. ¿Sí? Esa también la pueden registrar en el glosario. Bueno, otro ejemplo. Dice, el estómago es un órgano sacular ubicado entre el esófago y el intestino delgado. Sus funciones son almacenar, disolver y parcialmente digerir las macromoléculas en los alimentos y regular el ritmo por el cual los contenidos del estómago se vacían en el intestino delgado. Bueno, acá tenemos dos oraciones. En la primera oración está el sujeto, el estómago. ¿Sí? Dice qué es y dónde está ubicado. Es un órgano sac-like. Sac-like significa sacular, con forma de saco. Ubicado entre el esófago y el intestino delgado. Sus funciones, ¿sí? El its significa su o sus. Sus funciones, las funciones de quién, ¿sí? Acá hay que prestar mucha atención porque tenemos varios sustantivos en la oración anterior. Acá tenemos que prestar atención a qué o a quién se refiere. Cuando dice sus funciones son almacenar, disolver y parcialmente digerir las macromoléculas. ¿A quién se refiere? ¿A las funciones de quién? Se refiere a las funciones del estómago, ¿sí? Del sujeto de la primera oración. Bien. Y después tenemos este otro referente que es el which, que también apareció en el ejemplo anterior. El which tiene varios significados, ¿sí? El cual, la cual, los cuales, las cuales. Tengo que leer la oración para ver cuál de estos significados le voy a dar y después ver a qué o a quién hace referencia. Entonces dice, sus funciones son almacenar, disolver y parcialmente digerir las macromoléculas en los alimentos y regular el ritmo por el cual los contenidos del estómago se vacían en el intestino delgado. El ritmo por el cual, ¿sí? Se refiere al ritmo, ¿sí? Al ritmo por el cual. Ese ritmo, ¿sí? Por el cual los contenidos del estómago se vacían en el intestino delgado. Es decir, que hace referencia a el ritmo. Bueno, es importante que ustedes identifiquen primero el significado de estos elementos. Primero hay que saber qué significan. El its significa su o sus. El which significa el cual, la cual, los cuales y las cuales. Una vez que uno identifica el significado, una vez que uno sabe el significado, después tiene que ver a qué o a quién hace referencia, a qué o a quién está reemplazando. ¿Sí? Por ejemplo, acá el its está haciendo referencia al estómago y el which está haciendo referencia a el ritmo. ¿Sí? Todo esto es para evitar la redundancia en la redacción. Bueno, por último, acá tienen un listado de pronombres. Acá tenemos los pronombres personales o pronombre de sujeto. ¿Sí? Tienen en esta columna en inglés y el equivalente en español. Recuerden que los pronombres personales se utilizan para reemplazar un nombre que se mencionó anteriormente y siempre van seguidos de un verbo, ¿sí? Generalmente la estructura de la oración es sujeto-verbo,
¿sí? Ese sujeto generalmente se puede reemplazar por un pronombre personal. El pronombre personal más común que ocurre en los textos científicos es el it, ¿sí? Que se refiere a él, ella, eso o esa, ¿sí? Se refiere a una cosa en singular, a una cosa, a un lugar, a un animal en singular. Y el they, este pronombre personal, también se utiliza mucho en inglés médico. Sería, el they es el plural del it, significa ellos, ellas, esos, esas. Después tenemos los adjetivos posesivos, tenemos en inglés en esta columna, en español en esta otra, el mi, el tú, el su, el nuestro, el su. ¿Sí? Fíjense que en castellano lo repetimos, usamos los mismos, y en inglés son diferentes, según a qué o a quién hace referencia. Estos adjetivos posesivos, en vez de ir seguido por un verbo, como los pronombres personales, estos adjetivos posesivos van seguidos de sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, si decimos his patient, su paciente, ¿sí? Ese his se refiere a un pronombre masculino, ¿sí? Acá tenemos algunos pronombres y adverbios relativos, ¿sí? Por eso les decía que es importante saber primero el significado y después ver a qué o a quién hace referencia. El who quiere decir qué, quién o cuál, el whom también, el which, qué, cuál, y también está en plural, la cual, los cuales, el that quiere decir qué, el whose, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, where, dónde, ¿sí? Estos también hacen referencia a algo que se mencionó anteriormente. Y por último tienen los pronombres objeto. Bueno, acá también tienen el listado a la izquierda en inglés y el equivalente en español. Estos pronombres se ubican después de un verbo, es decir, que no están al inicio de la oración. Generalmente al inicio de la oración está el pronombre sujeto, luego hay un verbo y a veces ese verbo puede ir seguido de un pronombre objetivo, ¿sí? Un pronombre objeto, que son estos, ¿sí? Eso es en cuanto a la ubicación. Y acá tiene el significado, que la idea es que ustedes tomen nota, que lo registren. De todos modos, lo pueden encontrar en el libro, en la página 82. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la clase que viene. Saludos a todos y todas.